Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más a Punto de Giro, recuperando una sección que la teníamos ahí buscando en el baúl de los recuerdos. Volvemos a traer nuestros análisis clásicos de películas porque hemos creído que este estreno lo merecía, y os vamos a traer pues El último duelo, esta película de Ridley Scott, como siempre ya sabéis, con spoilers y con nuestro ya clásico análisis en formato bóveda del tiempo, iba a decir, fíjate, ya, la mezcla de las series que tenemos, la bóveda del tiempo. Sí, señor. Pilares del cinema, sí. La bóveda del tiempo. O también Muy conocida buenas. como la bóveda del Sí, tiempo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? antes conocida como la Bóveda del ¿La bóveda del Tiempo tiempo? y el Ministerio del Tiempo. Bueno, aquí estamos con Pilares otra vez, con este análisis clásico de películas que teníamos ahí abandonado porque hace mucho que no hacíamos una película. Estamos ahora con series y con estas cosas, pero bueno, es lo que hay. Temporada de cines y eso, pues ya sabéis que nos cuesta un poco, a mí por lo menos. Os dejamos por aquí la ficha técnica de esta película, del último duelo, la última película de Ridley Scott, que se estrenó, si no me equivoco, a finales de octubre, si no me equivoco, y que nosotros hemos podido ver hace apenas unos días. Y ya sabéis, para los que a lo mejor sois nuevos y no habéis visto todavía ningún análisis de estos, hacemos un análisis de la película dividiendo por partes, comparándolo con una catedral gótica, empezando por la planta, columnas, vidrieras, coro, gárgolas, bóveda y clave de bóveda. He cambiado el orden, pero bueno, más o menos ahí. Iremos explicaremos brevemente cada uno de los apartados, porque sé que hay gente bastante nueva que se ha incorporado ahora con las últimas series. Muchísimas gracias. Si además eres nuevo también por aquí, por favor, suscríbete, dale a la campanita. Estamos a punto de los 1550, así que vamos a ver si... Ya me había planteado 1500 antes de que acabe el año, pero si podemos hacer los 1600 antes de que acabe el año, sería fantástico y maravilloso. Es difícil, así que conformémonos con 1575. Solo quedan 25. ¿Puedes ser tú el 25? Puede ser, quién sabe. Vamos allá. Vamos allá. Te voy a quitar esto de por aquí porque quiero que, como siempre, inaugures con la planta, que para los que no lo sepáis, las que no lo sepáis, es un pequeño resumen literario de lo que nos presenta esta película. Cuando quieras, Álvaro. Pues venga, vamos a poner esto por aquí y lo vamos a poner además a pantalla completa. Vamos a quitar un momentito esto de planta, ahora luego lo vamos a poner. Bien. Una historia con historia en la que la verdad se viste de diferentes trajes, todos medievales y exquisitos, eso sí, para darnos una visión triple sobre un hecho que desgraciadamente es atemporal. Una propuesta que se plantea de un modo original y que hace cabalgar a sus protagonistas a través de unas interpretaciones muy medidas y con la firme sensación de que detrás de la cámara hay un tío que sabe de estas cosas. No es que arriesgue, pero asegura el blanco, y eso hace que salga, al menos para mí, victorioso en este duelo. Y la verdad con mayúsculas, cada cual que juzgue y reflexione, eso sí, no es o no debería ser tan sencillo como parece. Interesante, interesante. Pues nada, vámonos, si te parece bien, a las columnas donde vamos a desarrollar estos porqués, vuestras preguntas abiertas que has dejado aquí en la planta. Y en este caso, como siempre, inauguro yo las columnas para comentaros cuáles son los aspectos, tanto para Álvaro como para mí, que sostienen un poco esta película. El primero ya está bastante introducido por Álvaro, lo acaba de comentar bastante bien, y no es otro que la estructura narrativa. Creo que uno de los grandes aciertos de esta película es eso. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué la estructura narrativa? Bueno, pues porque es bastante original. Bueno, no original, esto lo hemos visto más de una vez, pero sí que a mí me resulta muy interesante por la dinámica y por el ritmo que le va a aportar, sobre todo desde el punto de la peli que lo plantea. Porque claro, tú cuando empiezas a verla no tienes ni idea, no es algo que se plantea desde el principio. ¿A qué me refiero? Pues que ha dividido los tres clásicos actos de guión, ¿vale? O de cualquier dramaturgo, en las tres visiones de los tres protagonistas que aquí os planteo, ¿vale? De Lady Margaret y de Joan y del señor Legree, ¿vale? Entonces, esta historia que nos cuenta, pues lo que ha dicho Álvaro, bueno, en esta parte no la ha comentado, pero bueno, os digo yo ahora, la rivalidad un poco entre estos dos amigos, ¿no? Y el suceso central y crudo que es el que tiene por protagonista a la mujer de uno de ellos, que es Lady Margaret, y además reservan justo la visión que ella tiene de la historia para el acto final, ¿vale? De hecho, por si hay una cosa que ha planteado y ha dejado abierto Álvaro, que para mí puede quedar abierto, pero desde luego Ridley Scott no tenía esa intención, o por lo menos cuando dice la verdad de Margaret nos deja sobrescrito después la verdad
como para decir, no, esta es la buena. Entonces, bueno, la manera de que en que esto se plantea así y que me guste tiene 3 motivos, básicamente, ¿vale? El primero es que la primera no me la vi venir. La primera vez que te meten... Ahora, la verdad, según Jack Legri, dije, ahí va a ser una historia de perspectivas. Qué bien, qué interesante, porque, claro, veía que se acababa la película, bueno, se acababa la trama, llegaban al duelo, pero no empezaba y dije, ostras, pues que de repente ahora me den un vuelco y me cuenten lo de este tipo, me interesa. Luego, por otro lado, pone también este tipo de estructuras ponen en entredicho no solamente lo que la persona cree de sí mismo, sino también lo que los demás creen sobre la persona para que quizás el espectador saque la conclusión de lo que la persona es, que no deja de ser otra opinión subjetiva, pero que es interesante para ver los tejemanejes mentales humanos que siempre tenemos con yo dije, yo hice o yo dejé de hacer y lo que la otra persona a lo mejor pensó sobre el mismo evento, exactamente el mismo evento. Y por otra vez, a nivel, o sea, por tercera razón, perdón, que lo he expresado mal, por tercera razón, deciros que a mí me parece interesante revisitar, aunque nos aporten afortunadamente, cada perspectiva a escenas nuevas, cosas que no hemos visto, me gusta que se revisiten las mismas escenas, pero con esas pequeñas variaciones en las que vamos a ver hasta qué punto una persona puede ser o no confiable y en qué puede creer o no el espectador, porque llega un momento en que ya no sabes, cuando ya estás en el tercer acto, por lo menos a mí me pasó, ya no sabes qué creer. Ya no sabes si pasaría como pasó al principio, si el que dijo la frase fue él o no se dijo la frase, o si lo que pasó en el castillo fue esto o lo otro. Entonces, para mí, este tipo de estructura me gusta mucho y hace que esta película gane puntos. Creo que es también la intención de Ridley Scott. Bueno, pues era mi primera columna. Esta estructura no estaba claro que uno de los dos la iba a tener. Yo la he puesto porque bueno, pues había que ponerla. Y una de las cosas que quiero añadir, aparte de bueno, que es esta parte de, como tú decías, dividirla en varias tramas, no solamente me gusta porque a nivel de interpretación y a nivel de cómo está escrito el guión, pues te das cuenta de, como lo que tú has dicho, de estas 3 verdades, de estas 3 versiones, ¿de acuerdo? Sino que además, y he puesto esta foto aposta, porque es de las pocas escenas que se muestran en las 3 historias, que es el momento del reencuentro entre Carrouge y Legris. Y me gusta, y he puesto este ejemplo porque es una muestra muy clara de no solamente a nivel de diálogo, sino a nivel de dirección. Cómo Ridley Scott va dirigiendo milimétricamente cada uno de los planos dependiendo de la versión, dependiendo del bloque en el que estemos, lo que muestra, lo que no muestra, amén, repito, de las interpretaciones de los actores, pero dónde fija el plano, si es un plano más corto, si es un plano más largo. Después de ver la película, si podéis, ved las 3 escenas, esta escena 3 veces y veréis la cantidad de diferencia, no solo en cuanto a cómo lo hacen los actores, sino dónde coloca la cámara Ridley Scott, con quién hace un plano, quién está en el contraplano, el ritmo que tiene a la hora de montar los diferentes planos, es también una cosa que yo destaco de esta película, porque no solamente es esa estructura narrativa en 3 actos, escrito, por cierto, por Matt Damon y por Ben Affleck, que volvían después del indomable Will Hunting, sino también la manera de dirigir que tiene Ridley Scott, que lo hace todavía más interesante. Así que, por mi parte, poco más. No puedo añadir más, aparte de lo que lo has dicho. Pues, si quieres, paso yo a mi siguiente columna. Dale. Y la siguiente columna tiene que ver también con algo que ya hacía referencia a la planta, ¿vale? Tiene que ver con las interpretaciones. Me vais a permitir que, en principio, vuelva a poner otra vez la foto que tenía antes, porque es bastante representativa de los 3 protagonistas, ¿vale? Aquí la tenemos. Creo que tanto el señor Adam Driver como Matt Damon y como Jodie Comer, no sé si será Comer o Comer, tal cual, ya me lo investigáis por ahí, son aprovechados muy desde una interpretación comedida, desde una interpretación muy contenida, pero muy al milímetro, precisamente por lo que acaba de comentar Álvaro también. Porque los planos desde Ridley Scott saben aprovechar, saben lo que tienen delante, saben que son 3 actores. Yo a ella no la conocía, ¿vale? Pero creo que hace también un trabajo excelente, que no se queda para nada en otro plano con respecto a los 2 que se supone que todo el mundo conoce, ¿vale? Que son Driver y Damon.
Y me parece que es que esta historia, esta película, es una historia de personajes. Es decir, Ridley Scott, sí, supongo que estará detrás del casting también, sabía que lo que iba a contar, pese a que lo hayan escrito entre Affleck y Damon, era una historia en la que se hablaba de los conflictos internos, las versiones diferentes, como hemos comentado ya, y un poco el papel que quiere cada uno jugar o quiere defender en esta historia de honor y de deshonor, pero sobre todo desde lo que es más humano, desde lo que es más realista de cada uno. Y creo que aquí cada uno de los tres aportan lo justo, tanto en sus versiones como cuando les vemos desde los ojos del otro, del otro protagonista o del otro personaje, e incluso variando ligeramente la actuación para que desde los ojos de uno se vea mejor y desde los ojos del otro se vea siempre un poco peor, un poco más atacante. No solamente la versión de ella, que es como mucho más descarado. Por ejemplo, creo que la parte donde más se acentúa esto es cuando vemos a Matt Damon en los ojos de Jodie Comer, que es como, ostras, esto no tiene nada que ver con lo que nos ha comentado más amable y más cercano con ella y tal. No, la cosa iba más por otro lado, ¿no? Pero aparte de ellos, quiero destacar que siendo el núcleo y siendo la vértebra principal de esta película, me parece que en su justa medida este personaje da un punto muy interesante también, porque el personaje de Ben Affleck es... Vale, la habremos visto muchas veces. Este tipo cortesano que es bendecido por el rey, vive como quiere, bohemio, libertino, que cuenta entre sus amigos para darles los mayores favores a nivel de privilegios, de tierras, de títulos y tal. Pero lo hace de una forma, aparte de esas mechazas rubias que se me ha echado, que vamos, le dejan completamente divino. Hacía mucho que no veía algo de Ben Affleck en pantalla y a mí me ha funcionado muy bien como contraste de los otros, porque si hay algún momento en el que empiezas a dudar de los otros personajes, del que nunca dudas de no empatizar es con este tipo, que acaba pareciéndote de lo más... puedes rechazarle o puede parecer incluso repulsivo dependiendo en qué aspectos, ¿vale? Esto ya depende un poco de la visión subjetiva de cada uno, pero funciona como eje para intentar, aunque sea mínimamente, tener algo en lo que agarrarte a los tres principales, porque hay uno que sabes que funciona como contrapeso, como el que nadie puede tragar, e incluso desde de la visión de Adam Driver, que es el que realmente fue amigo suyo en un momento dado. Entonces, cada uno cumple su papel a la perfección y entre los cuatro hacen un elenco de una peli de personajes muy bien hilado. De hecho, el personaje de Pierre no cambia en ninguna de las versiones. No, es el único que es tal cual y que es un personaje tan claro en el sentido de que como no tiene dobleces... No hay dobleces. Quiero decir, es así y es así con todo el mundo. Entonces, lo vea quien lo vea, es así. Es el primo del rey. O sea, quiero decir, claro, vamos a ver. Ahí está. Es el primo del rey de Francia y es así. Varón, y ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno, pues yo también quería destacar, no voy a decir el reparto completo, yo me voy a ir a que para mí se lleva la palma en esta película, que es esta muchacha, es Jodie Comer, que la conocemos, o algunos la conocemos por ser la protagonista de Killing Eve, por la que ganó varios Emmys y varios premios y varias cosas, con un papel completamente diferente al que hace en esta película, y creo que para mí hace una interpretación sublime, porque creo que es, a pesar de que ser la que sale menos en pantalla, menos que Driver y menos que Damon, para mí es la protagonista indiscutible de la cinta, es la que hace que se vaya moviendo todo, y es quien recibe el agravio por parte de todos los personajes que la rodean, es la que más, para mí, la que más cambia en cada una de las versiones y la que mejor lleva esa parte inocente que tiene en la versión un poco de Matt Damon, donde se la ve, pues eso, pues una muchacha inocente, alegre, que tiene que ser protegida, que tiene que tal. Luego una parte un poco más expeditiva o más altanera, más mujer, digámoslo así, en la parte de Adam Driver, y cómo va trasladando todo esto con esta cierta gestualidad. Y esto es una cosa un poco rara que me ha pasado a mí, es la que más me parece que sabe estar en el mundo medieval. Es decir, a la hora de actuar, a la hora de hacer trabajos de época, creo que varía, no solamente es el vestuario, no solamente es no sé qué, sino que uno tiene una presencia diferente. Y Adam Driver y Matt Damon, pues bueno, están ahí, pero creo que la que más consigue entrar en ese rollo, en ese saber estar medieval, para mí es Jodie Comer, es Marguerite,
y me ha gustado. Tanto los momentos más dramáticos que tiene como su contención, que me parece una absoluta maravilla. Justo ayer hablábamos en el directo que hice de Café con Álvaro, me preguntaban si era más, me preguntaba Jordi que si me resultaba más difícil como actor hacer una escena gritando, súper subido, o todo lo contrario, la contención. Y le decía que indudablemente la contención. No creo que nadie le diga lo contrario. Creo que este es un ejemplo clarísimo de esa contención, y lo vemos en la escena de la violación, vemos la contención y la no contención. Me parece absolutamente una maravilla, y no me extrañaría que estuviese, no creo, pero bueno, nominada quizá para algún premio de actriz de reparto, no me extrañaría. Para mí, un descubrimiento total y absoluto. Para mí total, que además ni siquiera había visto Killing Eve, o sea que imagínate. Yo no he visto, el primer contacto con este. No he visto Killing Eve, pero sí sabía que esta era su protagonista, aunque no haya visto la serie, pero sí que lo sabía. Muy bien, pues ahora te voy a dar a ti el chutazo inicial en nuestro siguiente apartado. Ya sabéis, vamos con las vidrieras, donde comentamos un poco el apartado técnico desde el punto de vista visual. Y ya sabéis que en esto Álvaro es un experto. ¿De qué nos hablará hoy? Pues vamos a ver si es del color, no lo sabemos. Aquí le tenemos y que nos cuente un poquito. Ayer John Beck también, cuando entró en el directo, me dijo, ¿habéis visto El último duelo? Y le dije, mañana te comento. Y diría, y me dijo, yo la definiría como la peli a la que se perdió el color. Sí. Y dije, y pensé para mis adentros, efectivamente. Así que vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de la luz y del color y del contraste o no entre los numerosísimos planos exteriores. Me ha parecido brutal la cantidad de planos exteriores que tiene esta película. Bestial. O sea, prácticamente todo está rodado o en exterior o en localizaciones reales. Que yo sepa, no, hay poco estudio, por lo menos que a mí me parezca, muy poquito estudio. Pero las numerosísimas localizaciones exteriores y los interiores, ¿vale? Muchos de los exteriores, como os he puesto aquí, destacan para mí un poco por el carácter divulgativo quizá, o sea, de crearte un contexto sociocultural, ¿de acuerdo? En el que vemos muchas veces, pues, cómo son los castillos, vemos a la gente, en este caso, ahí patinando sobre el río, vemos a ciertos labradores, vamos viendo diferentes cosas con una absoluta desaturación de todos los colores. Es decir, incluso cuando estamos en este momento en la campaña en Escocia, que estamos en medio de un bosque donde hace moderadamente sol, no he querido tocar prácticamente nada la fotografía para que la veáis tal cual, ni siquiera casi el verde destaca. Es decir, todos los colores están súper desaturados y están la luz también, todo en una escala de grises. Para mí, la reconstrucción de París del siglo XIV es una absoluta maravilla. O sea, estuve luego mirando esta fotografía, fijándome en todos los detalles. Es una absoluta maravilla, con las principales partes de París, con la construcción de Notre Dame por ahí, la Conciergerie, que es ese edificio grande que se ve en la parte derecha y al fondo. O sea, me parece una absoluta, que es el Palacio de Justicia, donde está hoy la Sainte-Chapelle. Me parece una auténtica maravilla cómo está hecho, y también con este carácter que digo un poco social. Vemos los barrios bajos de París, los barrios que están en la orilla del Sena, en fin, me parece que esto lo sabe hacer muy bien Ridley Scott en sus películas históricas, de mostrarnos con este tipo de planos generales, con este tipo de recursos, mostrarnos un poco cómo viven esta gente de la época en la que quieren. Y por otro lado están las imágenes en los planos internos, que para mí son muy parecidas son visualmente muy parecidas, y hay como dos categorías. Por un lado tenemos las de la luz anaranjada, esta luz de las velas que está utilizada de una manera perfecta, de una manera preciosa, porque además hace un contraste, luces y sombras, que depende de la escena que estés viendo, es muy simbólico, dónde está la luz, dónde no está la luz, que además nos mete con un ambiente, una especie de paz, de calidez, y que da igual que estemos en el palacio del caballero de Cogus, que estemos en el Palacio de Justicia del Rey, todo es más o menos esa misma iluminación, no hay ningún tipo de cambio. Y luego también abundan otro tipo de iluminación interna, que son los contraluces. Tenemos un montón de contraluces durante toda la película, y quizá no sea más que una manera de poner a ciertos personajes en ciertos momentos de espaldas
a la luz para simbólicamente todavía darnos más idea de ese buen camino que no están siguiendo y que lo han dejado atrás. El personaje de Pierre casi siempre sale a contraluz, casi siempre, ¿de acuerdo? Y luego tenemos algunos otros contraluces un poco más claros y donde vemos, este es uno de ellos, simbólicamente vemos salir a Marguerite de la luz y va hacia la penumbra, va hacia, este es el momento en el que están llamando a la puerta. Y que llega Legris. Entonces, se utiliza muy bien este tipo de iluminación, tanto la otra parte que he dicho interna de las luces naranjas como los contraluces y la desaturación completa y total. Ni siquiera cuando lleguemos a la escena final volvemos al... Ni siquiera aquí tenemos los colores realmente. O sea, aquí está todo desaturado y todo como con un filtro azulado por encima que ni siquiera aquí, que debería ser un final feliz, aunque realmente no es un final tan feliz como podría parecer por ese último plano, esa última mirada de Marguerite casi a cámara, que sí, ha tenido un final feliz, pero al final lo que está viendo, el retoño que está viendo es producto de una violación y eso seguirá siendo así durante toda la vida, ¿vale? Incluso aquí en este final tampoco tenemos todavía los colores. Y yo te quiero preguntar, y os quiero preguntar a todos, si queréis dejarlo por aquí abajo en la caja de comentarios, ¿a qué crees que se debe esta estrategia de Ridley Scott y del director de fotografía a desaturar por completo todos los colores? Pues fíjate, yo es que además comentaba sobre esto, también hablaba de la luz en mi análisis de vidrieras, que ahora simplemente haré 4 apuntes, porque básicamente tú has montado toda la estructura, todo el armatoste lo tenemos construido. Creo que tiene que ver un poco con el acercar, bueno, al revés, con el alejar un poco de la epicidad todo lo medieval y acercarlo más a algo más humano y más frío, o quizás más, por eso desaturado, ¿no? Como algo mucho más mecánico. Yo sobre todo me di cuenta, obviamente las escenas de batalla lo hace así, además escenas de batalla en las que luego también comentaré que no hay elemento o presencia sonora, solo vamos a oír los metales, el barro hundiendo, se baja los pies, las heridas, los salpicones de sangre y poco más, como una manera de ponerte en una realidad que era lo que era sin... O sea, sí, está todo el tema obviamente presente del honor y de lo importante que es la honra de cada uno, las propiedades, las pertenencias, el matrimonio como una pertenencia más, por cierto, pero sobre todo con esta intensidad de no contarnos una historia épica. Esto no es Gladiator, esto no es Braveheart, esto es una historia real que además creo, según están puestos los sobretítulos, que está basado en una historia real y sirve para empatizar más con algo más palpable, más incluso cercano dentro de lo lejano que está a nivel de siglos. Es mi idea, ¿eh? Que yo pienso. Puede ser. A mí es que me saca un poco cuando se desaturan los colores, que es algo antinatural, quiero decir. No, para mí no le da naturalidad a los planos, al contrario, se la quita. Una cosa es que sobresatures. Eso es otra cosa. O sea, tipo Wes Anderson, ¿no? Claro, esto no es Wes Anderson, ¿vale? Pero eso es una cosa y otra cosa es que lo desatures, es decir, le quites saturación y que tengamos imágenes como esta en el que el amarillo de las flores prácticamente se confunde con el verde del resto, ¿no? Del césped. Yo creo, mi interpretación va por dos sitios. Por un lado, por esta idea que a mí me sigue repateando una y otra vez, que es mostrar la Edad Media como la época oscura del ser humano, ¿vale? ¿Cómo le gusta ahora que digan la edad oscura? Le encanta decirse. Sí, porque no es así y porque sí, seguiré diciendo que no es así y durante todos los años y si no os lo creéis, me avisáis por privado y os mando unas charlas que vais a ver que no. Ya ver que no. O eso, o tiene que ver más con la oscuridad de estos personajes. Es decir, quizá tiene que ver más a los personajes en sí que al momento histórico concreto y que nos quieren mostrar una realidad en la que estos personajes están sumidos en la oscuridad cada uno o en la pérdida de color cada uno por sus razones. Si va por ahí, ok, Scott. Si va por lo otro, no me jodas, ¿vale? Que en Robin Hood no hiciste esto y Robin Hood también está en la Edad Media y en Robin Hood no desaturaste tanto. Entonces, yo creo que yo lo quiero entender más por el lado de los personajes, es decir, estas historias no tienen color porque los personajes tampoco tienen mucho color, han perdido ese color en su vida.
Fíjate, Estas incluso en el imágenes que duelo, estás poniendo. que es el momento totalmente crucial, fíjate cómo están los colores. Esto es Es que gris, puede es ser. que Sí, es que el escudo y el traje de Kagush es rojo, es granate, y el otro es azul. Y no se ve absolutamente nada, ni las Ujú, banderas, ni nada. Está ujú. todo como. Que bueno, que es un. Que Es no un le. recurso, sí, sí. Es un recurso, eso es, que no. Que a mí no, ni me gusta ni me disgusta. Tendría que ver la parte de colorida, tendría que ver cómo realmente es esta imagen para Ujú, decirte cuál prefiero. Sí que es verdad que hubiese preferido que hubiese un poquito más de contraste y que se hubiese jugado ujú, un poquito más con los contrastes en cuanto a la saturación. ujú, Pero bueno, eso ya es una cosa más personal. ujú. Pues sobre lo que tú has dicho, ya te digo, yo hacía un estudio también un poco de la luz, que lo acabamos de comentar ahora y sobre los colores y la desaturación, pero sí que no quería dejar tampoco pasar la oportunidad de hablar un poquitito de algo que has comentado, pero en sentido, en lo que yo creo de qué simbolizan también. Ahora nos has preguntado a todos por qué este gris, para qué sirve, por qué se utiliza, y yo quería hablar de los momentos en los que utiliza justo estos colores, ¿vale? La iluminación a través de las velas. Todos los momentos, fijaros en la película, todos los momentos en los que van a aparecer velas son, primero, aparte de la calidez de las que hablaba Álvaro, obviamente, son escenas muy íntimas en las que los personajes se hablan de tú a tú y casi siempre, no todas, porque por ejemplo el tribunal no es así, ¿vale? Pero de hecho el tribunal tiene como un poco más de iluminación, hay como muchas más velas, ahí está la sala. Cuando la vemos así, que hay como 3 puntos o 2 puntos de luz muy focalizados, marcan el inicio o el arranque del motor de las frustraciones o de precisamente de convertirse en una vida un poco más gris de todos. Aquí, por ejemplo, es la primera vez que le va a visitar Legree para decir, oye, soy el recaudador del rey, paga. Tienes que pagar, yo te voy a hacer un favor a lo mejor, pero tú tienes que pagar. Y va a ser un poco así en todos los personajes. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el momento en que confiesa a Margarita, su marido, que ha venido Legree y le ha violado directamente, ¿no? Y en este, sobre todo en, bueno, este plano existe tanto en la versión de ella como en la versión de Carouche, es igual. O, por ejemplo, en el grado de intimidad que pueden llegar a tener estos dos personajes de Pierre con Legree, de yo te sirvo a ti, pero ya empezamos a ver que quizás esa defensa, que bueno, eso podría ser más debatible, ¿vale? Si defiende o no Legree a Carrús al principio, si eso es real o no es real. En su versión parece que sí, pero yo también tengo mis dudas. Pero el caso es todo el beneficio que va obteniendo, ya lo vemos a partir de esta primera escena en la que está haciendo las cuentas del primo del rey y él viene a decirle, mira, yo no voy a ir a la fiesta, tú sabrás cómo te apañas, pero este tipo es un desecho, tú verás lo que haces con él. Y vemos cómo a partir de ahí él empieza a hacer su propia estrategia. Entonces, no solamente para un momento de que nadie más puede estar a la escena, sino que sirve como motor para cada uno de lo que va a pasar, de lo que realmente, de dónde parte, como motivación de personaje para recorrerlo durante toda la peli. Muy guay, sí, sí, no lo había contemplado así. Tendría que volver a ver la peli, pero guay, porque así la próxima vez que veamos la peli, pues tenemos estos tics y nos fijamos en estas cosas. Muy bien, Genial. pues vamos al coro, si te Pues parece, y es todo tuyo. Pues muy bien, pues mira, voy a poner de momento un poquito esto por aquí, para que no tengamos que repetir imágenes, que la gente vea las mismas una y otra vez. Y en el coro, bueno, hay dos partes elementales en este coro. Primero os voy a decir quién es el responsable de este coro. Y si lo pongo por aquí, pues ahí está, gracias Álvaro. Pues en el coro tenemos a Harry Gregson Williams, que en principio a mí no me decía mucho tampoco este nombre, pero si os habéis fijado en la ficha técnica, pues ha estado en producción. Bueno, es un hombre que ha trabajado también bastante en videojuegos, por lo visto. Esto a lo mejor lo sabía Álvaro también. Toda la saga de Shrek, de nuestro querido Orco, también tiene que ver con este compositor. Y sobre todo en cuanto a la banda sonora, he de decir que a nivel general no hay una presencia excesiva de banda sonora. Es decir, vamos a tener muchos momentos en silencio en que lo que va a primar va a ser el sonido ambiente, sobre todo, y los diálogos. Vuelvo a repetir, es una película de personaje, ¿vale? Pero sí que es verdad que todo lo que son las transiciones o en pequeñas escenas breves, sobre todo en estas que tienen los personajes que solo tiene ese personaje, porque solo lo ha vivido él, sí suelen ir acompañados de unos sonidos claramente medievales. Vais a escuchar cuerdas, vais a escuchar percusión, que está también muy presente en ese momento, vientos, e incluso alguna de ellas con órgano, especialmente la del juicio, y con una forma de construir las melodías que recuerda también ese tipo de acordes medievales, es decir, que funciona muy bien dentro de esta producción que a nivel visual, de estética y de vestuario es muy medieval, que a nivel de música también la acompañe de algo que suene muy medieval. Aparte, claro,
lo acabo de decir antes, es un hecho supuestamente basado en hechos reales, que se podía haber pasado por el forro, por el contexto, pero Ridley Scott lo ha querido respetar a tope. Estamos en la Francia del siglo XIV y esto es lo que quiere dejar claro. Lo único, fíjate, además tiene que ver con el sonido, que me chocó un poco al principio, no sé si a ti te pasó, Álvaro, es cuando de repente vemos a las tropas, después del primer asalto, en la versión todavía de Carouche, que están cantando e incluso algunos de ellos hablando entre sí en francés y ellos se arrancan en inglés. Y fue como un... Oh, al principio me chocó, luego ya lo metí y dije, vale, venga, va, sí. Claro, es que ellos son franceses. Claro, ellos son franceses. Se supone que deberían hablar en francés, pero Claro. bueno, lo que han hecho es dejar las canciones, o sea, dejar a los que están cantando en francés y ponerlos a ellos en inglés. Que para hacer eso pueden haber puesto también las canciones en inglés. Eso es lo que te iba a decir, porque al principio me chocó, pero luego ya lo compré y dije, bueno, venga, pues voy de la mano contigo. Y en cuanto a estos momentos musicales, que como os digo son breves, pero son muy intensos, destaco dos, ¿vale? Os voy a traer dos que a mí me han gustado especialmente. Y el primero, en la frente. A mí el primero, que fue cuando vamos a ver cómo se preparan para el duelo, el crescendo musical que hay aquí es impresionante. Quizás sea una de las piezas, igual que luego va a pasar cuando veamos el duelo al final, más alejado de lo medieval y más cercano al orquestral épico, ¿vale? Algo un poco más épico. Pero además me gusta mucho cómo introduce este tema, porque ni por un momento vamos a perder el sonido ambiente. Para Scott es importante que sigan sonando los metales que se colocan, el galope de los caballos, la gente desde las gradas diciendo, ¡ah!, animando a los caballeros y tal. Y la música entra aquí. Aunque no, si os fijáis, no te dais cuenta porque va entrando como muy en un crescendo muy suave. Y cuando le van colocando las espinilleras, las sombreras, los petos y tal, va entrando esa música. Una música que empieza a crecer y que vemos un cambio claro de volumen sobre todo y de mayor instrumentalización cuando ya se suben al caballo, ¿vale? Y de repente cuando ya van a cruzarse lo combina de una forma muy buena, aquí sí está usada bien la cámara lenta, entrando en un silencio absoluto con una cámara lenta en el primer choque de lanzas, en esa justa primera que tenemos entre los dos y solo se oye el traqueteo del metal, como os decía también la gente en las gradas, pero se va la banda sonora para volver justo después del primer golpe y ya hacer toda su aparición hasta la... Bueno, en este caso se corta porque aquí estamos hablando del inicio, ¿vale? Ya pasamos a la primera escena, se corta justo después del primer cruce de lanzas, pero luego se va a recuperar también en el momento final, obviamente, cuando vemos ya el duelo completo. Y hay otra parte también musical que quería destacar y son los coros femeninos. Fijaros porque hay muchos coros femeninos. De hecho, muchas veces creo que es solo una voz solista. Si no me equivoco, he estado parándome a ver si lo discernía bien porque tiene una polifonía dentro de la voz de esa mujer, pero puede ser que solo sea una, ¿eh? Y me parece muy interesante porque aparecen en momentos o bien de reconocimiento, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver un momento en el que Legris es nombrado capitán de las tierras de Carrouge, que le dan el bastón. Ahí tenemos esos coros apareciendo, pero también lo utilizan mucho en ciertos momentos de inquietud o impotencia. Este plano a mí me encanta. Primero, tenemos los coros que son muy inquietantes y que nos da la sensación de lo que ha pasado, de este acto tan brutal. Esto es además en la versión de Marguerite, ¿vale? Pero además la composición, esto lo hemos visto con Álvaro en algún vídeo, lo de las tres partes de la imagen, en este caso a nivel vertical, cómo está lo más alejada del fuego, un fuego que además casi no tiene, está en los últimos, no en los últimos rescoldos, pero ya le queda poca llama. Lo he aclarado un poco para que lo veáis, pero la imagen es mucho más oscura de lo que estamos viendo aquí y ella completamente derrotada, no solo en el plano derecho, sino en el plano inferior derecho, para ver a lo que se ha reducido a ese ovillo completamente destrozado por lo que acaba de suceder. Y aquí vemos esa aparición de los coros, ¿vale? También van a aparecer un momento en los momentos más intensos en los que todavía el espectador duda de qué va a pasar en el encuentro final, en el duelo entre Legris y Carouche. Pues para mí una banda sonora bastante funcional. Como ha dicho David, no destaca mucho. Yo me quedo de Harry Gregson Williams, me quedo con El Reino de los Cielos, también otra película de Ridley Scott, sí, que es una banda sonora maravillosa, pero maravillosa, y mucho más potente y mucho más intensa que esta. Pero bueno, en esta está, no destaca demasiado y ya está. Está funcional, que a veces A veces cuando se quiere contar una historia no hace falta que haya una gran banda sonora detrás. Con que funcione, vale. Listo. Pues vamos a la bóveda, si quieres. Venga, pues vamos a la bóveda, a lo que para mí es lo que quiero destacar. Pues dale caña.
Pues he puesto esta foto porque, no por nada, sino por ilustrar lo que voy a decir. Para mí, la bóveda de esta película son los matices. Cómo los matices pueden cambiar una historia y cómo pueden construir diferentes verdades, entre comillas, o diferentes versiones de la verdad. Y estos matices no solamente se aplican a nivel de guión, sino que también se aplican a las interpretaciones, viendo como en las 3 líneas, en las 3 versiones, hay sutiles diferencias que son absolutamente geniales, tanto en interpretación como en el guión. Incluso hay frases que se dice dicen uno o dice otro. que se dicen de manera diferente, Sí. Incluso en las 3 versiones hay cambios en cuanto a las frases, lo que he dicho antes de la dirección de Ridley Scott, los matices en las interpretaciones, en fin, todos estos pequeños matices que seguramente cuando veamos por segunda o por tercera vez la película los podamos apreciar todavía más, porque ya nos fijemos un poco más en ellos, para mí son no voy a decir lo mejor de la película, pero desde luego lo que yo quería destacar por encima de que si las estructuras, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Porque se puede hacer una estructura muy bien, pero luego, si luego no lo cargas y no lo revistes con esta serie de matices, con esta serie de diferencias, al final te queda algo pues como pues muy plano. Tres versiones, pero muy planas. Así que para mí, matices. Y he puesto esta imagen porque incluso los matices de la iluminación y eso que es lo que comentaba antes David de los 3 puntos de luz, aquí vemos perfectamente los 3 puntos de luz y dónde incide o no incide la luz en ese momento. En este además en esta imagen me estoy fijando ahora mismo que la luz que está recibiendo Marguerite no es de ninguno de estos 3 puntos de luz. Viene del pasillo. Viene de fuera, viene del pasillo, que es el momento en el que le va a confesar a su marido que ha sido violada. Además, está sacado de la última confesión, de la última versión, de la suya. En fin, que me ha parecido una maravilla estos matices. Pues nada, yo en la bóveda voy a rescatar un momento concreto, esto hacía mucho que no lo hacía además, y quiero rescataros el momento final. ¿Por qué esta cara del rey? ¿Puede ser un rey más expresivo en cuanto a, Dios mío, me da todo igual, soy tan joven que disfruto con lo sádico, hay que condenarle, el pueblo le va a gustar, pues le cortáis luego el cuello, que seguro que también funciona muy bien. Entonces, a mí el final me resulta, fijaros que podría ser un final para... No llega a ser anticlimático, ¿vale? No lo es, pero la tensión que me genera a mí al final, por todo lo que vamos a ir viendo, es decir, el rey que digo, madre mía, este es capaz de tomar cualquier decisión que nos fastidie todo lo que puede llegar a pasar una vez que ya ha matado al personaje de Legris, pero cualquier cosa puede salir de la mente de este hombre o de este niño casi, que está un poco perturbado, por eso he elegido este gesto en concreto. La cara con la que mira Carrucha a su mujer al final, que digo, espérate, que este todavía no ha envainado la espada, y con las creencias que tiene y después de ver la versión de ella, yo te prometo que en este momento os prometo a todos y a todas que no tenía todas conmigo de que ella fuera a salir completamente impune. Me da la música que tiene, que es absolutamente inquietante en este momento. Las miradas que se dediquen. Estos tipos ahí, que parece que son buitres en las ramas, mirando para el que dice, pero ¿qué va a pasar? Pero si ya ha terminado todo. Yo estaba con una tensión de no, va a pasar algo más, nos tiene reservado alguna bomba final el señor Scott, y además con la sensación completamente de que iba a recaer sobre ella, de que ella, como al final es lo que menos importa de acuerdo a los valores medievales, digo, ya verás, se la quitan del medio de alguna manera. Claro, no conocía la historia, no conocía tampoco el libro, por cierto, que esto está basado en un libro, lo habréis visto antes en la ficha técnica. La manera en la que acaba absolutamente como una res colgado el señor Legris después de lo que había tenido, lo había tenido todo y acabar así, y Marguerite completamente en shock hasta este momento, que ya es cuando por fin hace el fundido a negro y nos vamos a verle con el niño. Es como que le clava una flecha en algún lado, alguien aparece y le tira una piedra, algo va a pasar. No pasa, pero a mí me tuvo en un momento de, ¿qué tío? Hasta la última que podíamos decir que podemos respirar aliviados o ya la historia ha terminado, me mantiene la tensión ahí. Eso me parece que no es fácil y a mí me gustó mucho, por eso lo rescato, especialmente aquí como momento. Este plano además es muy interesante este que has puesto porque para mí el significado es brutal de este plano porque al final de todo, quien queda como héroe de todo es el marido. Es él, sí, claro. ¿Sabes? Y este es un plano en el que se la vea como diciendo, ya, no, pero a la que han velado es a mí. Quiero decir, este es el paseo que hacen hasta la que se ve además Notre Dame de fondo.
Sí. Y al final, pues eso. En fin, que me gusta mucho también ese plano justo antes del final. Pues pasemos a Bien, las aquí lo gárgolas. tenemos, que se había ido, pero pasamos a las gárgolas para que la veas una vez más Eso y es. pasamos a las gárgolas. Muy bien, pues empieza tú. Cuéntanos qué es lo que te ha gustado menos o te ha parecido menos interesante. Venga, pues yo tengo dos. La primera de Vale. ellas no he puesto ninguna foto porque no me hacía falta ninguna foto. Mm, Vale, esto es una impresión muy subjetiva y probablemente muchos de vosotros no la compartáis. Yo ujú, creo que se podría haber sacado muchísimo más jugo a esta historia a nivel psicológico. Muchísimo más. Muchísimo más. ujú, A nivel de profundizar un poco más en la sexualidad y lo que era moralmente o no moralmente correcto en la Edad Media. Es cierto que, claro, yo sé bastante de esto y entonces yo sé todas las cosas que no nos han contado. mm, Entonces, cuando sabes un poco de esto, pues ves cositas que te recuerdan pues, al amor cortés, ves cosas que te recuerdan a las ordalías, ves cosas, o sea, cosas que tú sabes por dónde van, la manera que tiene Legris de ver el amor no tiene nada que ver, o sea, en la Edad Media había como 3 o 4 tipos de amor, la manera que tiene la Iglesia de ver el amor, ese juicio en el que está por un lado los juristas, ujú, los de la ley, lo civil, y por otro lado está la religión, y cómo cada una percibe lo que es una violación, lo que es un adulterio, todo eso, lo que significaba el adulterio para ambos sexos, que por supuesto estaba penado para ambos sexos, nos cuenten lo que nos cuenten, ¿de acuerdo? Tanto para el hombre como para la mujer, todo eso se pierde. Entonces, al final, para mí, se queda en una exposición en la que el estudio del caso en sí eh, es más lo que los personajes dicen qué pasó, más allá de entender la mentalidad y la psicología de por qué estos personajes hacen lo que hacen y defienden lo que defienden. Porque si os dais cuenta, Legris muere diciendo que no ha sido una violación. Claro, eso para alguien que no tenga mucho contexto y no sepa muy bien en qué era la violación en la Edad Media, puede decir, qué hijo de puta. Pero es que no, es que para él no fue una no, sí, una violación. obligación. Y no hay que juzgarlo de una manera negativa, porque no estamos hablando del siglo XIV, ¿vale? Entonces, si Ridley Scott se hubiera atrevido en 2 horas y 30 que dura la película, en entrar un poquito más por ahí y en hacer, aparte de mostrarnos lo que dicen, lo que tal, Mm, a mí me hubiese resultado más interesante porque probablemente hubiésemos empatizado bastante más con Legris, que es un personaje bastante real. Además, si conocéis la historia, es bastante fidedigna. Es verdad que la Edad Media de Scott es muy sensacionalista. Eso de que a ella la quemaban ahí en medio, eso es una locura que se ha sacado Ridley Scott de la cabeza. Eso de que si al final era mentira, le iban a quemar ahí delante, que los de la Edad Media no estaban quemando a la gente así, porque sí, quiero decir, las mayores hogueras que ha habido en Europa han sido en el Renacimiento, en el siglo XVI, no en la Edad Media, ¿vale, pichurris? Esto de que al otro le cuelguen ahí, o sea, esto es muy sensacionalista, esto es muy Ridley Scott haciendo historia como hizo con Gladiator, como hizo con Robin Hood, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, que ya sabemos a lo que vamos, me hubiese gustado un poquito más de profundidad. Sobre todo yo que sé lo que hay por debajo, me hubiese resultado muy interesante que mm, entraran ahí. ya, claro. Yo de lo que puedo rescatar aquí en Gárgolas, lo único que además creo que ha sido una opinión un poco general, pero bueno, suele pasar con este tipo de películas. Para mí tampoco me estorba mucho, pero ya que quería sacar algo, esto tiene que ver con la manera del tiempo interno. Quizás incluso vas a estar en contra mía porque si hubiera desarrollado incluso un poquito más este aspecto psicológico que tú echas en falta, un poquito profundizar en los valores reales de lo que pasaba en la Edad Media, hubiera necesitado todavía más tiempo. Pero es verdad que hay momentos en los que se dilata bastante y puede costar reentroncar un poco con el ritmo de la película. Creo que sobre todo pasa en el acto de Legris. Es como, porque es el que, digamos, sí, siempre hay diferencias en todos, pero es claro, es el nudo. En el nudo siempre sabemos que suele aparecer este tipo de problemas, pero claro, si ya está rodando así desde el principio, quizás cae un poquito más en este segundo acto y hace que a mí no me llegó a desconectar, pero sí soy consciente que desde fuera sí puede pasar a otra persona, porque yo desde el principio, salvando lo de los franceses que he dicho antes, conecté bastante rápido con la peli y fui de la mano, pero
pero sí que creo que en un público general le puede hacer que se aburra en algún momento. Sí, a ver, yo no creo que esta sea una película para todo el mundo. No. Es decir, no creo que sea una película rollo Gladiator, rollo Robin No, Hood. para nada. O sea, de las históricas de Ridley Scott es la más densa, quizá. Sí, no iba a decir la más densa, sino la más particular, la más esta estructura, no sé qué. A mí tampoco me sacó porque además, como yo sabía lo que estaba viendo, estaba todo el rato buscando, hostia, qué guapo esto, cómo lo han mostrado aquí y tal. Entonces, a mí, desde luego, el ritmo externo está muy bien llevado, el ritmo de dirección está muy bien llevado, Sí, el ritmo interno es verdad que puede decaer un poco porque más o menos sabes lo que te van a contar, pero a mí no tuve problemas con el ritmo. Pero soy consciente de que esto no es... Claro, si habéis visto los trailers, no veáis trailers. Ya estamos. Sí, Porque claro. si Sale solamente los momentos de acción y venga. Claro, el tráiler te lo presentan como una cosa súper épica, el último duelo y no. Y ahí estamos. Vale, pues voy a ir a otra de mis gárgolas y esto también es una cosita personal. Ahí, esto es lo comentaba yo al principio. Vale, dale. Tenía ganas de escucharte. Me parece un poquito tramposo esto. Lo es, ¿vale? lo es. Me parece un poquito tramposo por parte de Scott que me venda la verdad. Precisamente porque creo que esta película debería ir de lo complicado que es llegar a la verdad. Efectivamente. ¿Vale? Sí, y entonces, para mí, esto es algo tramposo. Hoy día, los historiadores no. O sea, el libro que se escribió está basado en las notas que tomó uno de los juristas, el abogado defensor de Legris, era uno de los abogados más importantes de Francia en aquel momento. Y entonces, de las notas del juicio. Se estudiaron y además en Francia se conoce perfectamente, es uno de los juicios mejor documentados, entonces de ahí salió un libro que es una novela, creo, o un ensayo novelado, ¿vale? Pero ni siquiera hoy día los historiadores están 100% de acuerdo de que hubo una violación. Porque realmente la película no sale, pero el único testigo fue el criado creo que un criado de ella o el criado de él sí que estaba en el momento de la violación. Aquí no nos lo han querido mostrar en la película, pero realmente estuvo. Entonces, de hecho, hace no mucho, uno de los descendientes de Legris escribió un libro para defender a Legris. O sea, hasta ese punto estamos. Es decir, si ni siquiera los historiadores se ponen de acuerdo, es verdad que aunque nosotros nos inclinemos a creer a Marguerite, cosa que yo hago, ¿de acuerdo? No me gusta que Ridley Scott me diga de antemano... Lo que tengo que creer. Efectivamente. ¿Qué es esto y no otra cosa? Lo que tengo que creer. No. O sea, me lo hubieses puesto exactamente igual y cada uno hubiese llegado a su conclusión y si encima hubieses hecho ese estudio psicológico que digo que falta, pues probablemente hubiésemos entendido por qué para ella es una violación y para él no. Y no hablo de cosas actuales, ¿vale? No me saquéis de contexto. No me saquéis que si el no es no, que si yo sí te creo, que si hostias del río, ¿vale? No. Estamos hablando del siglo XIV. Estamos hablando de una manera... Ahí Ridley Scott ha sido muy, muy cuco también, ¿eh? Porque es una película que va muy bien ahora con todo lo que efectivamente. Es verdad que esta película llevaba en producción desde 2015, al principio le iba a dirigir otra persona, luego al final lo cogió Ridley Scott, en fin, esta película llevaba tiempo, ha estado tiempo en producción. Entonces, bueno, pero aquí Ridley Scott creo que para mí has patinado, porque no me gusta que me vendan la verdad. Quiero llegar yo a la verdad. Entonces, esto para mí es una gárgola. Si tuviera que poner una solo, sería esto más que lo otro. Perfecto. Pues si quieres vamos con la frase con la que solemos resumir y acabar los vídeos, en el cual comentamos un poco pues lo que llamamos clave de bóveda. Así que Álvaro, cuando quieras, lánzanos la tuya. Venga, pues mi clave de bóveda es la siguiente. Un duelo que va más allá de las espadas y las lanzas y que nos invita a reflexionar sobre la verdad y sobre el complicado contexto histórico para la mujer que sea de la manera que sea, hay que conocer para juzgar el hoy y no el ayer y evitar que se dé el día de mañana. Muy interesante ese juego. Bueno, yo digo que cuando hay varias versiones de los hechos, ¿cuál es la verdad? Ridley quiere dejarnos claro cuál es la suya. Y eso puede ser un problema. En un mundo donde el honor de un caballero se da por hecho y el de una dama corre peligro constantemente, decide rescatar el de esta última a través de una hermosa producción donde, eso sí, priman por encima de todo los personajes.
Pues nada más y nada menos, muchachos, muchachas. Muchísimas gracias por haber estado en un análisis más, en un Pilares más. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa, cualquier debate, aquí abajo en los comentarios, con respeto, por favor. Y volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando del siglo XIV. Cualquier persona que quiera que yo desarrolle, yo tengo una conversación con él o con ella y os desarrollo el porqué esto que he dicho de la violación, de la cultura de la violación, del adulterio, de lo que no, de lo que sí, en el siglo XIV, ¿vale? Y nada más. Y que muchas gracias y que nos vemos en la siguiente. Ya sabéis, si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series y puros duelistas también. Ahí estamos. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.